Pues para comenzar esta pequeña charla sobre la Eucaristía empezamos acudiendo a nuestro Señor y a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Podéis sentaros. Bueno, lo primero que quería es darle vueltas cuáles han sido los motivos de las charlas que hemos tenido anteriormente. ¿Os acordáis que la primera pues, fue sobre la oración y fue un comentario sobre la oración de Cristo en Getsemaní? La segunda estábamos muy cerca de la Semana Santa y lo que hicimos fue pues, un pequeño recorrido sobre cómo es la Semana Santa y cómo la Iglesia lo celebra y qué es lo que estábamos celebrando. En el mes de mayo pues era lógico pues, dedicarle pues, nuestra charla a la Santísima Virgen y ver dónde la Virgen aparece en los Evangelios. Y ahora llega el mes de junio. El mes de junio ya se acaba el tiempo pascual, se acabó el día de Pentecostés y la Iglesia empieza a celebrar una serie de domingos, una serie de fiestas muy importantes. La primera fue el domingo pasado, que es la Santísima Trinidad, que es el misterio más sublime de nuestra fe, un misterio profundo, un misterio difícil de escarbar, porque Jesucristo nos ha dado una serie de pinceladas, pero no ha dado todos los detalles, y entonces pues, los teólogos han pasado siglos y siglos dándole vueltas a ese misterio para intentar profundizar en él. Y luego el domingo que viene, aunque verdaderamente os acordáis como el dicho dice, hay 3 jueves en el año que relucen como el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Pero por dificultades lógicas, por el día a día, que mucha gente no puede, porque esos días eran tan solemnes que incluso pues, han llegado a ser días de fiesta nacional, o sea, no había trabajo. Pero por los cambios de circunstancias y las cosas, los cambios sociales, pues ha habido momentos en que dicen, ¿cómo le vamos a poner una carga a las personas para que vayan a misa un día de diario y ya tienen trabajo y tienen? Entonces ha habido 2 de ellos que han dejado de ser jueves. Uno es el día de la Ascensión, ya lo celebramos el domingo anterior a Pentecostés, aunque correspondía el jueves anterior al que fue. Y luego también el otro es, el Jueves Santo ya sería muy fuerte cambiarlo de día, ese no se cambia, pero sí que se ha cambiado también el Corpus Christi, ¿no? El Corpus Christi, verdaderamente la fiesta es el jueves que viene y sin embargo, ya sabéis que en algunos sitios se celebra y todavía el mismo jueves, por ejemplo, que yo sepa que en España, pues tanto en Toledo como en Sevilla, y una de las noticias, y en Granada también. Y ahora he notado también que ha habido un cambio porque el otro día salía que el Papa Francisco, que también después de que el Papa San Juan Pablo Magno había hecho otra vez empezar la procesión, porque la procesión del Corpus en Roma hacía siglos que no se hacía. Juan Pablo II insistió y tantos Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, y lo hacían el jueves. El Papa Francisco ha pensado que también era un poco como para darle más realce y lo ha cambiado ahora también al domingo, como se hace en tantos y tantos sitios. Entonces yo pensaba que me parece que era interesante, es decir, vamos a profundizar un poquito en lo que es la Eucaristía. Y yo lo primero que sí que quiero decir es que ha habido una reflexión misma en la Iglesia en la que, sobre todo pues en el Concilio Vaticano II, que fue del 63 al 65, pues ha habido una reflexión de decir, la Eucaristía es muy importante, y utilizando frases de algunos santos que han escrito sobre la Eucaristía antes, entre ellos San José María, pues de él se cogió esa yo diría, expresión que dice que la Eucaristía es el centro y la raíz de la vida del cristiano, decía él. En uno de los documentos del Concilio Vaticano II, hablando del sacerdote, se dice que el sacerdote tiene que considerar la Eucaristía como el centro y la raíz de su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque es que es tan central. ¿Por qué? Porque es tan importante. ¿Por qué? Porque yo creo que Jesucristo, ya lo vimos la otra vez, hemos hablado mucho del sacrificio, pero ahora vamos a hablar más de la Eucaristía como presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino. La Iglesia ha utilizado durante muchos siglos una expresión que a veces hay personas que la han olvidado, pero que es importante repetirla porque es cómo la fe va entrando también en nuestra vida a través de nuestra inteligencia y también de nuestro corazón.
que es decir, que la Eucaristía es el misterio en el cual se contiene el cuerpo, en donde está verdaderamente, real y sustancialmente presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, ¿no? Ahí tenemos como un pequeño resumen de lo que la Iglesia cree, que verdaderamente Jesucristo está ahí. Y esto es muy importante porque en el momento en el que la fe de la Iglesia se va perdiendo, una de las cosas que se nota siempre, hay tres elementos muy importantes que luego los retomaremos y que es además los elementos en los cuales nosotros los católicos nos diferenciamos claramente de los protestantes. Y esos tres elementos son, primero, la autoridad del Papa, que tanto los ortodoxos como los protestantes la rechazan. Segundo, es la devoción a María, que también los ortodoxos no, que tienen mucha devoción a María, a la que ellos llaman la Theotokos, que significa la Madre de Dios. Pero sin embargo los protestantes sí que son bastante reticentes y además ponen muchas pegas y son, pues, sí que rechazan la imagen de la Virgen, aunque ellos tienen muchas devociones y oraciones de piedad que durante la Navidad sí que hablando de la Virgen como Madre de Jesucristo. Y la tercera es la Eucaristía. La Eucaristía sí que la tienen los ortodoxos, aunque, bueno, pues tienen ahí sus más y sus menos, pero para que sepáis, por ejemplo, cuando un católico va a un país donde solo hay ortodoxos y no tiene oportunidad para poder ir a misa, la Iglesia permite que se pueda, lo que se llama la comunión en los sacramentos, que es que yo puedo ir a una iglesia ortodoxa y participar de la Eucaristía, aunque yo no sea ortodoxo. Y le pasa también a los ortodoxos, quizás con más frecuencia, porque hay más países que son fundamentalmente católicos, donde no hay muy pocos ortodoxos. A un ortodoxo se le puede permitir que comulgue con nosotros, aunque la comunión, fijaos, es un signo de unidad, que ahora luego veremos. El Catecismo de la Iglesia Católica habla en profundidad sobre la Eucaristía y va describiendo un montón de detalles. Yo quiero irme al compendio, el compendio del Catecismo, que es la forma breve de ese catecismo grande y además puesto en forma de catequesis para preguntas y respuestas, para que se puedan, pues, hacer preguntas y responderlas en la catequesis. Y allí, hablando del sacramento de la Eucaristía, se pregunta y dice, ¿qué es la Eucaristía? Y esto quería yo quizás empezar por ahí, ¿no? La definición de lo que es la Eucaristía. La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida. Pues esa es la primera idea. Me parece que es importante y quiero subrayar. O sea, que el sacrificio que la Eucaristía es el sacrificio mismo de Cristo y de la sangre, del cuerpo y de la sangre de Jesús, que Él instituye. Cuando instituye Él, pues ya vimos, y eso es lo que dedicamos el Jueves Santo, dedicamos a la institución, que es Jesucristo y la Última Cena. En la Última Cena Jesucristo lo que hace es preparar a sus discípulos para luego eso que ellos hacen en la Última Cena, que es sacramentalmente celebrar lo que luego Jesucristo va a sufrir en el Calvario, ¿no? Entonces, por eso hemos dedicado al sacrificio de la misa y todo eso, lo del Jueves Santo y la Semana Santa, y ahora vamos a dedicarle a la Eucaristía en sí misma. Y por eso la Iglesia tiene también esa fiesta del Corpus Christi, que significa en latín el cuerpo de Cristo. O sea, lo primero es esa renovación del sacrificio. Luego dice a continuación que este sacrificio lo vamos a celebrar, y además eso lo dice luego San Pablo, y luego hablaremos de ello, cuando dice que es hasta la segunda venida. Es más, San Pablo lo que dice es, este es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo que habéis de celebrar hasta que vuelva. O sea que, otra cosa que yo he insistido mucho y porque me parece que es algo que también yo he descubierto recientemente, y es que los cristianos no le damos mucha importancia a la segunda venida. Es decir, los primeros cristianos tenían, o sea, el pueblo de Israel tenía un deseo muy intenso de que Dios viniera, que el Mesías llegara. Pero cuando el Mesías llega, que todos los judíos pues ven ahí la plenitud de los tiempos, y los cristianos, eso es lo que hemos descubierto en Jesucristo, cuando Jesucristo se va, Él dice que se va, pero que va a volver. Entonces nosotros somos un pueblo de esperanza, que vamos caminando hacia la casa del Señor, como dice la canción, pero nosotros estamos esperando que Jesucristo vuelva. Y no sabemos si alguno pues lo acogerá la venida de Jesucristo antes de que ellos mueran. Cuando uno muere, pues ya le ha cogido. La venida de Jesucristo ya viene a ti porque en ese momento ya te llega el juicio, ¿no?
Entonces esa segunda venida que me parece importante. Y luego dice aquí, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y de su resurrección. Eso es un poquito el sacrificio. El sacrificio de la misa es la continuación de ese memorial de la pasión, de la muerte y de la resurrección, que ya habíamos hablado, ¿no? Y por último dice aquí, es signo de unidad. Además, fijaos la palabra, común unión. O sea, la Eucaristía nos une. Y a continuación dice, vínculo de caridad. No solo nos une, sino que verdaderamente el vínculo que nos une es a través de la caridad. Jesucristo lo que hace es decir, yo no puedo hacer más, yo no puedo amaros más, que lo que voy a hacer es daros mi cuerpo y daros mi sangre. ¿Qué más puedo daros, no? Y por último, aquí al final dice, y banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. O sea, fijaos la secuencia. Primero un banquete, todos nos reunimos y eso nos une. Luego hablamos de que se recibe a Cristo, es un banquete, pero es que lo que vamos a comer no es el cordero, no es la comida, sino que es que lo que se ha ofrecido y ha muerto por nosotros se convierte en vida porque nos da vida ahora a nosotros. Y por último, es una prenda de la vida eterna. El otro día jugábamos a... Yo recuerdo de pequeño, y vosotros también habéis oído hablar del juego de Antón Pirulero, porque allí lo que se cuenta es cada cual atienda su juego, y el que no lo atienda pagará una prenda, ¿no? ¿Qué es la prenda? La prenda es algo que yo doy, porque yo lo que estoy es jugando y cuando yo pierdo, doy una prenda mía. Una prenda que luego al final del juego se me devuelve. Entonces Dios lo que hace es, dice, yo doy una prenda de la vida eterna. Esto es lo más cerca, esta experiencia, lo más cerca que vais a tener de lo que está por venir. Y dices, wow, o sea que Dios me adelanta algo, y eso sí que es importante. El sacrificio de la cruz no solo es Jesucristo que sufre y que muere por nuestros pecados, no, es Jesucristo que me adelanta lo que me va a dar en plenitud. Dice, para que tú tengas, pues, lo que hacen los niños, ¿no? Lo de los cromos. Yo cambio los cromos para luego el álbum, tener el álbum entero. Pues igual. En la Eucaristía es eso, son experiencias personales que yo tengo para acercarme cada vez más a Jesucristo. ¿Qué pasa con la Eucaristía? Hombre, la Eucaristía es una realidad tan impresionante que uno se da cuenta que Jesucristo no le ha pasado así porque sí, sino que lo ha ido preparando y Él lo sabe el momento en que tiene que... No solo en su vida pública, en las cosas que Él va diciendo, por ejemplo, un pequeño detalle para que sepáis. Belén significa en hebreo la casa del pan. Y Jesucristo nace en la casa del pan y su madre, dice el Evangelio, lo coloca en un pesebre. Y un pesebre es el sitio donde hay paja y van allí ¿a qué? A comer los animales. O sea, dice uno, bueno, ¿esto tiene algo que ver? Yo os puedo asegurar que aquí no hay puntada sin hilo. Está todo pensado. Que cuando los cristianos van reflexionando sobre las propias palabras de la Biblia, ellos se dan cuenta que el contenido de esas palabras les va describiendo y les va dando algo. Jesucristo ya desde su propio nacimiento ya está esa conciencia de que Él va a ser pan para nosotros y por eso nace en Belén y no en otro sitio, que estaba además ya predicho por los profetas. Yo quiero ahora, antes de entrar en algunos aspectos, porque eso es otra cosa que me parece importante y que alguien además me ha ayudado a darme cuenta porque es peligrosísimo, y es que los misterios de Dios son tan inescrutables, son tan inmensos y tan grandes, que sería como intentar abarcar todo el mar. ¿Cómo se disfruta el mar? Yo no disfruto el mar cuando intento abarcarlo todo. Yo disfruto el mar cuando digo, en esta playa, en este sitio, me voy a bañar. Y voy a disfrutar como loco, pero en este momento. Y yo también tengo esa dificultad, y es que hay tantas cosas sobre la Eucaristía que se podrían decir, tanto que se podría hablar, que lo que podríamos es acabar todos, yo en primer lugar, agotados. Y yo creo que los misterios lo que hay que hacer es tratarlos con delicadeza y con ternura. Y es decir, Señor, tú me has revelado algo, dame, como cuando tengo yo un pastel o tengo algo muy apetitoso, ¿qué es lo que me entra en ganas? Pues con el dedo me entra en ganas, como un niño malo, de meter el dedo y probar y decir, está riquísimo, ya sé de qué va, pero todavía no lo he tomado. Bueno, pues con la Eucaristía pasa eso también. Cuando yo me meto en el misterio del cuerpo y la sangre de Cristo, yo descubro una realidad tan profunda que yo mismo tengo que darme cuenta de que Dios me está dando algo para que yo, no sé cómo decir, esto que hacen a veces las madres, ¿no?
un aperitivín para que abrir boca, decimos, ¿no? Que eso te llene el deseo de decir, quiero más, yo quiero más de ti, Señor. Pues eso me parece que la Eucaristía va un poco por ahí. Y quería que viéramos una cosa que llaman los teólogos que se ponen a estudiar las cosas de la Biblia. Hay una cosa que le llaman los tipos de la Biblia. Un tipo de la Biblia es un suceso, una persona, algo que ocurre que en cierto modo, aunque nosotros, los que lo protagonizan en ese momento no son conscientes, pero está prefigurando, está preparando algo que va a ocurrir luego en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesucristo hace un ejemplo de ello. Está hablando con Nicodemo, que es uno de los líderes de los judíos. Él es un fariseo, pero ve que Jesucristo es un hombre especial por los milagros que hace, y entonces él acude por la noche por seguridad política, para que no le vean y para que no inmediatamente lo descalifiquen. Va por la noche, ve al Señor y tiene algunas conversaciones con él. Y en una conversación el Señor le dice que tiene que nacer de nuevo, que tiene que nacer de arriba, ¿no? Está hablándole del bautismo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como ve que no lo entiende, porque él dice, pero ¿cómo puede un hombre ya crecido como yo volver al vientre de mi madre, volver a nacer? Eso no se puede hacer. Y entonces el Señor le dice, mira, no has entendido nada, mira, a ver si te explico. Del mismo modo que Moisés, ¿os acordáis? Hubo una desobediencia contra Moisés y contra Aarón, del pueblo de Israel en el desierto, y de pronto Dios envía una serie de serpientes venenosas y empiezan a picar a miles y miles de personas que mueren. Ellos se dan cuenta que han desobedecido a Dios, vuelven a Moisés y le dicen, por favor, haz algo, dile a Dios que haga algo, porque es que si no vamos a morir un montón de gente. Y Dios le dice, vale, el pueblo me ha desobedecido, están recibiendo su castigo, pero yo voy a tener misericordia con ellos. Haz una serpiente de bronce, ponla encima de un árbol, y todo el que mira a la serpiente se quedará curado. Era un acto de fe que Dios le exigía, que obedecieran los que habían desobedecido, y yo, que me había picado una serpiente, habrá que ver qué tiene que ver la picadura de serpiente con que yo mire una serpiente de bronce. Pero la idea es la siguiente: esa serpiente de bronce no tiene veneno. Yo tengo veneno. Y sin embargo, si yo miro a esa serpiente de bronce, que además es curioso, solo la serpiente y el león son los dos animales que en el Antiguo y el Nuevo Testamento se usan tanto para Cristo como para el diablo. El diablo es el león rugiente que va buscando a alguien a quien devorar, y en el Antiguo Testamento se nos dice que Jesucristo es el león de Judá. Es una imagen que se usa para los dos. Y la de la serpiente igual. ¿Os acordáis? La serpiente es la serpiente antigua, que es la que engaña a nuestros primeros padres, es la serpiente que aparece luego en el libro del Apocalipsis, y sin embargo aquí se habla de la serpiente de bronce, que es la que cura del pecado, ¿no? Entonces, en cierto modo, y recuerdo que esto se lo oí a un arzobispo norteamericano y me gustó mucho porque me pareció que la imagen es muy bonita. Él decía que se acordaba de esa escena del Antiguo Testamento y que cada vez que pasaba tenían en su apartamento una pequeña habitación donde tenía un altar y al Santísimo Sacramento siempre allí, y que cada vez que pasaba se arrodillaba y pensaba en ese momento y decía, Señor, yo que tengo pecado, que te he ofendido tantas veces con mi pecado, te miro a ti que estás ahí en el sagrario y tú eres como esa serpiente, que me curas a mí porque tú no tienes pecado y me curas a mí de este veneno que yo tengo dentro de mi sangre. O sea, cúrame y purifícame, ¿no? Bueno, pues ahí hay un detalle muy bonito. ¿Qué imágenes o qué tipos tenemos en el Antiguo Testamento sobre la Eucaristía? Bueno, el primero, y que llama mucho la atención, es que Abraham invade la tierra, lo que llamamos ahora Tierra Santa, porque él venía de Mesopotamia, y invade la Tierra Santa, y por lo tanto tiene que tener ciertas peleas con una serie de personas. Y en una de esas peleas él se hace con un botín. Y cuando se encuentra a un sacerdote del orden que se llama Melquisedec. Melquisedec, que dice la Biblia que es rey de Salem. Y a ese sacerdote, Abraham le da una ofrenda para que la ofrezca en sacrificio, pero es una ofrenda de pan y de vino, cosa muy poco habitual, aunque sí que es verdad que en los pueblos antiguos las primicias de cada cosecha, es decir, cuando se empieza una cosecha, lo primero que ha sacado, eso siempre se le ofrecía a Dios y se quemaba, o se le daba a los sacerdotes que hacían uso de ello para ofrecer sacrificios. Luego también se hacía con animales, con palomas,
pichones, ahora que estamos en el pichón, con pichones, se hacía también con toros, cabras, ovejas, todo eso era lo que forma parte de lo que se le ofrece a Dios, ¿no? Entonces lo que sí que llama la atención es que en aquel momento casi todos los sacrificios eran de animales y que de pronto Abraham le da a este sacerdote, rey de Salem, que luego resulta, Salem no es nada más y nada menos que lo que luego se convertirá en la ciudad de Jerusalén, porque de hecho en hebreo los nombres que hemos dicho que son muy importantes significa, y fijaos qué ironía, Jerusalén significa la ciudad de la paz, ¿no? Porque este es el rey de la paz, el que ofrece el sacrificio. Entonces ya tenemos ahí en un primer momento un sacrificio que ofrece Abraham y que es de pan y de vino y que llama la atención, ¿no? Luego continuamos y quizás la otra cosa que te llama la atención es que Dios da indicaciones muy estrictas de cómo el pueblo de Israel tiene que ofrecer el cordero. El cordero que en cierto modo hay que derramar la sangre, ¿os acordáis? Y había que poner una señal en las puertas para que cuando el ángel viniera, el ángel exterminador, y matara a los primogénitos de Egipto, cada vez que viera la sangre del cordero, pasaría de largo. ¿Eso qué tiene que ver con el sacrificio? Porque al cordero hay que sacrificarlo. Pero hay otra cosa muy importante y es que Dios les pide que tienen que comerse al cordero. Es decir, si tú sacrificas el cordero, pones la sangre, pero tú no te comes el cordero, no participas de ese sacrificio. Y otra imagen también de la Eucaristía, que también es el banquete, hemos dicho banquete pascual, de Pascual viene de la Pascua viene también del paso de los judíos de Egipto a través del Mar Rojo hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces, ahí también hay esa imagen de la comida, de comer algo, y en ese caso, comer el cordero. Imaginaos todo esto, la importancia que tiene para los judíos, porque ellos van siempre ofreciendo ese cordero que Dios le había dicho que tienen que ofrecer en la Pascua. Dicen que unos años después, casi unos 20, 50 años, bueno, antes de eso, porque es antes de la destrucción de Jerusalén, que en la Pascua se llegaron a sacrificar en el templo de Jerusalén más de 250.000 corderos. O sea, que verdaderamente la afluencia de gente de fuera de Jerusalén que iban a celebrar la Pascua y que se ofrecieran, o sea, lo que se hacía era se sacrificaba al cordero en el templo y uno se llevaba la carcasa que luego se comería uno en la comida de la Pascua, ¿no? Que era una comida como una especie de celebración. Entonces, claro, imaginaos todo el pueblo judío alrededor de ese sacrificio pascual y de pronto viene un profeta que empieza a hablar del Mesías que ya va a estar aquí y de pronto cuando ve a Jesucristo delante de sus discípulos va y lo señala con el dedo y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cierto modo, al decir eso, está diciendo, pues entonces, quieras que no, si es el Cordero, como el Cordero que nosotros comemos durante la Pascua, pues, ¿qué hacemos? ¿Habrá que comerlo? Pero claro, eso es una cosa totalmente repugnante a los judíos. A los judíos les repugna cualquier cosa de antropofagia, que luego un poco leeremos en algunos sucesos del Evangelio. Entonces el Cordero, por otro lado, es también otra imagen de la Eucaristía, ¿no? Una imagen. Luego viene, quizás, ya un momento espectacular, que es todo el tema del Sinaí. El pueblo de Israel entra en el desierto de Sinaí. El desierto de Sinaí es un desierto que se puede atravesar en 3 semanas, o en 2-3 semanas se puede atravesar sin ningún problema, y ellos pasaron 40 años, por culpa del acto de idolatría, porque después de haber hecho un acto de alianza diciendo, tú vas a ser nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo, pues en 3 semanas estos estaban adorando al becerro de oro. Y aquello provoca una verdadera hecatombe en Israel, y Dios además los castiga y les dice, vuestra generación toda morirá en el desierto. Los que entren en la tierra prometida serán los que empiezan a nacer de ahora en adelante. O sea que imaginaos que los más ancianos que entran en el pueblo, en la tierra prometida, pues serán los que tenían 40 años, que es desde el momento en que empieza todo eso. Hombre, yo supongo que algún niño también habría que no contaría porque los pobres no tenían nada que ver con eso, pero era para que se note la ruptura que se hace entre Yahvé y el pueblo de Israel. Bueno, pues entre las cosas que Dios les pide
es que hagan el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza está descrita en el Antiguo Testamento con pelos y señales, cómo hay que hacerlo, qué capa tienes que tener, cómo se hace, de qué modo, qué imagen tienes que tener. Y dentro del Arca de la Alianza se guardaban 3 cosas sagradas. Ya lo hemos dicho alguna vez, pero no me importa repetirla, porque las 3 cosas sagradas tienen una significación muy importante. La primera, y yo diría que quiero darle un poco de importancia porque la tiene, es la vara de Aarón. No sé si os habéis fijado que el Santo Padre, donde quiera que va, siempre lleva su báculo. El báculo es como el signo de la autoridad. Lo llevan también los obispos, porque en su propia diócesis los obispos también ejercen esa autoridad. No sé si os habéis fijado que cuando los obispos van a celebrar con el Papa, él lleva el báculo, los obispos no. ¿Por qué? Porque como dice el refrán, donde hay capitán no manda marinero. Entonces tú vas allí como obispo, sí, pero claro, el que lleva el báculo es el que lleva el poder, ¿no? El que lleva la autoridad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al ver esa rebelión que hubo también varias veces en el desierto, pues Dios castiga a una serie de... Y el modo de enseñar que él estaba con Aarón y con Moisés fue que los dos que querían ejercer la autoridad, al otro lado tenían 2 personajes que se llaman Datón y Abirón, y ellos pusieron y clavaron contra el suelo sus báculos y dijeron, pues que Dios nos muestre con quién está. Y entonces al poco tiempo el báculo de Aarón floreció, o sea que empezó a dar como pequeños bulbos que empezaron a crecer, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí hay una actuación de Dios. Entonces ese báculo se guarda en el Arca de la Alianza como diciendo, señores, aquí está el signo de la autoridad. Lo segundo que se guarda son las tablas de la ley. Las tablas de la ley baja Moisés del monte Sinaí muy contento con ella, y cuando llega al monte Sinaí, cuando baja, se encuentra todo lo del becerro de oro. Él coge las tablas, las tiras y las rompe, y de hecho tiene que volver a ir para que el Señor le dé otras tablas. Tablas que significa, esta es mi ley, esto es lo que tenéis que seguir y tenéis que obedecer. Y esas tablas de la ley también estaban guardadas en el Arca de la Alianza. Y el tercer elemento que está guardado en el Arca de la Alianza es el maná. El maná es el modo porque el pueblo de Israel se queja y dice, vamos a ver, Señor, no te entendemos. O sea, estábamos en Egipto, hombre, mal, qué bien, éramos esclavos y allí lo estábamos pasando fatal, y es verdad, y tú nos liberas y nosotros tan contentos, pero es que claro, nos traes al desierto, aquí no hay agua, aquí no hay comida. O sea, la gente va a decir, vaya un Dios, los saca de Egipto para cargárselos en el desierto, pues vaya una porquería de Dios, ¿no? Y entonces Dios, concediendo efectivamente que había un problema, no solo en un momento determinado les da agua, con aquello del episodio de la roca, no solo les da también de comer, porque se cansaron también del maná y les dio unas codornices que también aparecieron y pudieron comer, pero sobre todo, en un momento determinado, aparece y ellos se levantan al día siguiente y ven unas manchas blancas en el suelo y ellos dicen en su lengua, manhu, manhu, que significa, ¿esto qué es? Y entonces de ahí, ese manhu es el que luego nosotros, en nuestra traducción, hemos puesto maná. Es un pan de corión, es una cosa, pues no es que sea demasiado apetitosa, es dura, y que caía todos los días menos el sábado. Y por lo tanto, los judíos solo podían coger la ración que iban a comer ese día. Si alguien un poquito cuco y que quería hacer negocio dice, yo me cojo 2 raciones, la guardo en mi casa y mañana cuando no haya, o alguien se ha olvidado, o alguien quiere más, va y se la vendo y hago negocio. No, cuando tú cogías la ración y cogías más de la cuenta, aquello que habías cogido más de la cuenta se podría. Estaba todo perfectamente codificado. De hecho, el viernes tenías permiso para coger 2 raciones porque el sábado no iba a caer. O sea, que esto se ve también que como los supermercados a veces, que tenemos que decir, esto se va a cerrar. Bueno, pues los judíos también sabían eso. Cayó durante 40 años en el desierto el día que el pueblo de Israel cruza el río Jordán. Ya Moisés se ha quedado a este lado porque muere antes de entrar en la tierra prometida. Josué es el líder del pueblo de Israel. Cruzan el Jordán, que además al cruzar el agua se para, porque además en el río Jordán, es curioso, el agua fluye desde el lago de Genesaret hasta el Mar Muerto, porque el Mar Muerto es el punto de la tierra más bajo, está por debajo del nivel del mar. Por lo tanto, si tú dejas que el agua corra, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Y por eso
está muerto, porque la evaporación que hay ahí es tan grande y el agua no puede salir a ningún lado, y por lo tanto la evaporación es grande, el agua no puede salir, la salinidad es tan alta que es que no hay vida dentro de eso. De hecho, la gente ahora han descubierto que tiene algunas cualidades medicinales, lleva a la gente a bañarse en eso. Dicen que es un sitio donde se flota mucho, porque claro, está instalado. Bueno, son pequeñas anécdotas, pero lo que quería era simplemente dejar claro que de pronto se para el río y ellos pasan también a la tierra prometida. El día que entran en la tierra prometida, el maná deja de caer. Claro, esto tiene una significación cristiana luego muy profunda. ¿Por qué? Porque los cristianos vemos que la tierra prometida es como el reino de los cielos. Tú necesitas ese pan mientras estás aquí en la tierra. En el momento que tú cruzas ese río y pasas a la tierra prometida, a lo que Dios te ha prometido, no necesitas ya el pan, porque ahora ya serás alimentado por Dios directamente y no necesitas ese pan. Otra imagen de cómo le damos vueltas a esto. A otro tipo de la Eucaristía. ¿Qué otro tipo vemos también en el Antiguo Testamento que pueda haber así? Pues yo creo que hay otros, pero ahora mismo no me quiero entretener más porque sí que me quiero meter ahora en el Nuevo Testamento. Ya he dicho ese pequeño detalle, que me ha parecido muy interesante, el tema de Nazaret, Belén. Belén es la casa del pan, o sea que ya hay ahí. Y luego hay una cosa muy interesante. El primer milagro, de este hablamos el otro día, ¿os acordáis? Las bodas de Caná. O sea, si en las bodas de Caná Jesucristo cambia el agua en vino, ¿no os parece que tiene algo que ver con que luego ese mismo Jesucristo será capaz de cambiar cuando dice en la última cena, cogiendo vino, esta es mi sangre? Y además no solo eso, sino que es que dice algo mucho más fuerte. Dice, esta es la sangre de la nueva alianza. ¿Sabéis que es la única vez que la palabra alianza aparece en el Nuevo Testamento? Referida a la Eucaristía. Y está referida a que el Antiguo Testamento está constantemente hablando de la alianza, porque la alianza son los pactos que el pueblo de Israel hace con Dios, y el pueblo de Israel le dice a Dios, oye, nosotros hemos pecado, te pedimos perdón, ¿hacemos un trato otra vez? Vale, ¿cuál es el trato? El trato es que yo soy vuestro Dios y vosotros vais a ser mi pueblo. Eso significa que me tenéis que obedecer. Eso significa que tenéis que hacer lo que yo os diga. Y el pueblo de Israel constantemente va. De hecho, Dios incluso usa una imagen fortísima en el profeta Oseas y dice, para mí mi pueblo de Israel ha sido como una mujer que comete adulterio. Yo soy el esposo y ella me ha engañado con otros dioses. Se ha puesto a adorar otros dioses, que es el gran problema del pueblo de Israel, que tiene una actitud idólatra con mucha frecuencia, actitud idólatra que nosotros también compartimos. Es verdad que nosotros no adoramos becerros de oro, pero es que el mundo en que vivimos tiene muchísimos becerros de oro. Fijaos cómo a veces incluso al hablar de alguien así muy, muy importante, muy conocido, decimos, es mi ídolo. Analizad la frase es fuerte, porque claro, un ídolo es a alguien a quien se adora como si fuese Dios, no siéndolo. Porque claro, yo el único modo que no tengo un ídolo es cuando al que adoro verdaderamente es Dios. Y eso es lo que hablaremos ahora. Vamos al Nuevo Testamento. Me gustaría dar como 3 aspectos muy interesantes. Y es que nosotros los hombres estamos hechos de un modo que cuando amamos tenemos como 3 intimidades de nuestra expresión de nuestro amor. Y hay gente que le da un poco de reparo a esto, pero es que es absolutamente obvio y está relacionado con los sentidos. La primera intimidad de un hombre es cuando uno oye algo, uno oye hablar de algo, uno le cuentan algo. Fijaos cómo incluso el Antiguo Testamento nos habla de la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios, decimos en la iglesia, ¿verdad? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces me parece que es importante y es la idea esta. La primera intimidad que yo tengo es oír de alguien, oír hablar a alguien. Entonces esa intimidad que Dios la hace por medio de su palabra, no solo eso, sino que me lleva a algo más. Y es que cuando yo ya he oído, una de las cosas que mi imaginación, sobre todo en mi mente hace, es que yo quiero que esa palabra se encarne. Es decir, ya viene un segundo paso de una intimidad, y es que yo he oído y ahora de oído yo quiero ver. Eso le pasa muchas veces cuando, no sé si alguna vez habéis visto, pues oyes hablar de alguien y dices tú, qué interesante, oye, qué maravilloso está, y dices tú, yo quiero verlo.
Quiero verlo porque esa intimidad de ver a algo, ver a alguien, inmediatamente te emociona. De hecho, fijaos, tiene mucha gracia que está explicado que cuando una persona encuentra a otra persona a quien quiere, incluso el cuerpo tiene una reacción muy curiosa, y es que las pupilas que nosotros las tenemos para controlar la cantidad de luz que entra en nuestro ojo, cuando las pupilas se agrandan es porque hay poca luz para que entre más luz.